¿Qué tal, compañeros? Buen día. Yo soy Felipe. Yo, Alejandro. Somos residentes de radiología. Vamos a continuar con el curso del R0. Este va a consistir en responder o decirles 20 preguntas básicas que vamos a ver tanto en el área de ultrasonido, tomografía y mastografía. Las preguntas las vamos a ir realizando mediante diapositivas explicando cuáles serían las respuestas más breves y concisas para que puedan responder adecuadamente en cada una de sus rotaciones. Y pues no se los agarren de bajada. ¿Cuánto mide el colédoco por ultrasonido y tomografía? Es una pregunta clásica de servicio. En estas dos imágenes tenemos una de tomografía en corte axial y otro de ultrasonido a escala de grises. En esta inicial de tomografía notamos que hay mucha relación en la cabeza del páncreas y la vesícula biliar, ayudándonos del medio de contraste, donde notamos este pequeño puntito blanco, el cual es el colédoco. Y en esta imagen de ultrasonido notamos la clásica cabecita de Mickey Mouse, donde el colédoco se va a visualizar hacia arriba de la vena porta. Como regla general, pues notamos que por ultrasonido va a medir menos de 6 milímetros y por tomografía menos de 10 milímetros. Esto hay que considerar factores como la edad y pacientes post-colecistectomizados. ¿Cuáles son los tipos de transductores más utilizados en el servicio de ultrasonido? Transductores utilizados en el ultrasonido, los más comunes son los lineales. En este podemos observar estructuras muy superficiales como los músculos, los tendones e incluso los vasos sanguíneos. El siguiente son los sectoriales, utilizado en estudios cardíacos, abdominales, y aquí en el hospital lo podemos ocupar en estudios de ultrasonido transfontanelar. Los convexos es el transductor más utilizado. En él podemos observar estructuras más profundas. Y el intracavitario es un tipo de transductor alargado que se ocupa a nivel intravaginal o intrarrectal. En tomografía, ¿a qué se refiere fase arterial temprana, tardía y venosa? Otra pregunta comúnmente en tomografía es cómo distinguir la fase arterial temprana, tardía y venosa. Esto va a depender mucho por la introducción del contraste endovenoso y el tiempo que va a transcurrir para que pase dentro de las estructuras vasculares, y en ello vamos a ver diferentes densidades. Lo primero que va a realzar comúnmente o verse más blanco siempre va a ser lo arterial, como en esta imagen de tomografía que tenemos donde las estructuras arteriales se ven más blancas. Lo consecuente va a ser la fase arterial tardía, donde vamos a ver una disminución de la densidad o de esta tonalidad blanca de las estructuras arteriales, y finalmente en la fase venosa aquellas estructuras que dependan de irrigación o drenaje venoso, como por ejemplo en el hígado, donde notamos que como tiene irrigación mayormente por la vena porta, notamos que se va a encender o se va a poner más denso en relación a un estudio sin contraste. Los tiempos pueden variar dependiendo la estructura que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los criterios de una buena técnica para la realización de una radiografía de tórax? Aquí en el hospital utilizamos ciertas preguntas para ver si la radiografía de tórax está o tiene una buena técnica. Estas preguntas son 4. La primera se basa en si la radiografía está bien tomada o no está bien tomada. ¿Cómo voy a saber eso? Si la radiografía está en una proyección PA o AP. Si la radiografía está centrada, eso quiere decir que haya una equidistancia entre las clavículas y las espinas y las apófisis espinosas. Y si hay una buena penetración, ¿qué quiero decir con esto? Si se puede observar a través de la radiografía la silueta de la columna y la silueta cardíaca. La segunda pregunta que nos haríamos es si los pulmones tienen una buena opacidad, en busca de algún, en este caso, podría ser algún artefacto o algo que nos llame la atención dentro del parénquima pulmonar. La tercera pregunta es hacernos el cuestionamiento de si el mediastino y el diafragma están en su sitio. Ya sea buscar si hay algún tipo de desviación en la tráquea, en los bronquios, si la silueta cardíaca se observa de manera correcta, si el diafragma no tiene una elevación
o un aplanamiento, etc, etc. Y la cuarta pregunta, si los espacios pleurales tienen líquido o aire. Entonces lo que nos va a importar en la observación es ver a través de la periferia de los pulmones si hay algún tipo de líquido o aire que nos llamara la atención. Esto pues prácticamente nos va a ayudar a delimitar y a ver si hay algo que nos llame la atención. ¿Cuáles son los patrones de densidad mamaria por mastografía? Es que en el léxico Virrax pues, nos va a describir las diferentes densidades que van a tener las mamas. En este caso pues vamos a distinguir que en esta imagen tenemos que lo más denso, lo que se ve más blanco, es el tejido fibroglandular y lo más gris es el tejido adiposo. Entonces lo vamos a clasificar de 4 formas, de manera que la composición A pues va a estar hecha de puro tejido graso. En la composición B pues van a haber algunas pequeñas áreas de tejido disperso mamario. En la composición D pues va a haber un cierto equilibrio entre ambos tejidos y en la composición D es donde va a abundar más el tejido fibroglandular. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste simple, un complejo y uno complicado? La diferencia entre los quistes simples, complejos y complicados es muy importante, ya que es algo que comúnmente preguntan en el servicio de ultrasonido. En el quiste simple, lo que nos va a importar es que es una imagen 100% anecoica en su interior. Las paredes a veces se pueden observar, a veces no. Es una pared muy, muy, muy delgada. La característica es que hay una ausencia de ecos internos y un refuerzo acústico posterior. En el quiste complicado vemos que la pared puede haber una pared un poquito más gruesa. La bibliografía habla de mayor a 0.5 milímetros. Ya hay ecos internos y en ocasiones puede haber o no puede haber septos. Otra peculiaridad es que al momento de poner un Doppler color no hay flujo sanguíneo. Y el quiste complejo, su pared es engrosada, mayor a 3 milímetros, no tiene buena forma. Podemos encontrar tabiques o ecos internos de aspecto irregular, tanto los ecos como la forma del quiste, y hay una ausencia del flujo Doppler. ¿Cuáles son los artefactos por ultrasonido más comunes? Pues el haz de ultrasonido, en este caso, vamos a ver que va a encontrarse con estructuras que dependiendo su velocidad, vamos a ver algunos artefactos. En esta primera imagen es la sombra lateral. Esta va a estar visto comúnmente en formas redondas, donde el haz de ultrasonido pues va a emitir una pequeña línea más oscura o hipoecogénica que nos va a dar este artificio. En la siguiente imagen es el reforzamiento acústico, principalmente el reforzamiento acústico posterior. Va a estar visto en formas que están llenas de líquido, como por ejemplo la vejiga, que van a hacer que en su parte posterior veamos una zona más brillante o bien hiperecogénico. Y la otra que es la sombra acústica posterior en esta tercera imagen, vista por ejemplo en algunos litos de la vesícula biliar o en formas cálcicas que son bastante densas. Vamos a ver que el haz de ultrasonido no va a poder atravesar esta estructura y por lo tanto pues no va a poder transmitir esta información de regreso. Entonces va a formar una sombra donde vamos a notar un artificio oscuro o hipoecogénico. La siguiente es la cola de cometa. Esto va a estar visto en estructuras compuestas por cristales de calcio o que sean refractantes, como por ejemplo en la adenomiomatosis, que en este caso pues vamos a ver que las va a tardar en volver a regresar al transductor, notando estos pequeños artificios que van a verse como lineales, asemejando una cola de cometa, que van a verse un poco más brillantes o hiperecogénicos. En cuestión de la sombra sucia, pues básicamente está hecha por las burbujas de gas y acumulación de fluido. Lo encontramos comúnmente en el intestino. Esta va a provocar una emisión continua de haz del ultrasonido, lo que va a traducir en una imagen como una gran barra o una cola hiperecogénica brillante, o una zona donde no vamos a poder visualizar el resto de las estructuras anatómicas, que se puede corregir mediante la angulación del transductor.